Buen día, licenciado Álvaro Enrique Sontay. Mi nombre es Daniel Alberto Chocback, carnet 2020-433-95, clave 144, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy voy a tener el gusto de realizar una breve explicación sobre la etapa de la ejecución de la sentencia en el proceso penal guatemalteco. Para iniciar con la explicación, haré énfasis en las generalidades de la etapa de la ejecución. Principalmente, la etapa de la ejecución es cuando se le da cumplimiento a la pena impuesta en una sentencia. Definitivamente tiene que ser sentencia condenatoria. Acá es en donde se vela porque se observen los derechos constitucionales durante el tiempo en el que el condenado esté alojado en el centro penitenciario. De igual forma, la sentencia ya debe de estar firme, es decir, ya no debe de existir ningún recurso, ya sea ordinario o extraordinario, haciendo énfasis en la apelación especial o en la casación. En la sentencia se debe encontrar firme según el artículo 203 de la Constitución, en donde debemos hacer efectivo el derecho estatal de castigar, que sea reconocido en la sentencia, ya sea sentencia condenatoria por prisión o por una pena de multa. También puede ser por inhabilitación especial, etcétera. Eh, por consiguiente, no deben ejecutarse las sentencias recurridas en apelación, apelación especial o casación, puesto que el resultado a favor de quien se ha propuesto el recurso puede tener un efecto positivo y podría llegar a anular la sentencia. Como consecuencia, no tendría lugar la ejecución de pena. En esta etapa también se lleva un juicio exclusivo para la aplicación de medidas de seguridad o de corrección. A pesar de que no se condena como responsable penalmente una persona, se imponen estas medidas, por lo que se traslada a un juzgado, ¿verdad? A efecto de que el juez de ejecución controle dichas medidas de seguridad o de corrección que han sido impuestas. Eh, para lo cual tenemos como fundamento legal el artículo 88 del Código Penal. Asimismo, hacemos énfasis en el artículo 493 del Código Procesal Penal, que sería la ejecutorialidad de la sentencia. Las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes, lo que decía, ¿verdad? Porque puede que exista un recurso que se interponga, ya sea un recurso ordinario o extraordinario, y que la sentencia quede anulada, ¿verdad? Entonces debe estar firme. Cuando el condenado deba cumplir pena privativa de libertad, el juez de ejecución remitirá eh, ejecutoría del fallo al establecimiento en donde deba cumplirse la prisión para que se proceda según corresponda. Si estuviera en libertad, se ordena inmediatamente su detención, ¿verdad? A través de una orden de aprehensión y se procede conforme a lo establecido en derecho. De igual forma, están los principios que rigen la etapa de la ejecución. Principalmente considero que el más importante es el principio de legalidad, que se contiene en el artículo 1 del Código Procesal Penal, en donde se establece que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. De igual forma, debemos verificar los principios constitucionales, y según el artículo 19 de la Constitución, se regula que el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir con el tratamiento de los mismos, con determinadas normas mínimas. Las personas deben ser tratadas como seres humanos, se deben cumplir penas en lugares destinados para el efecto, es decir, centros de cumplimiento de condena. Asimismo, los reos tienen derecho de comunicarse, pueden recibir visitas, pueden asistir a servicios religiosos, pueden tener asistencia médica, todo dentro del centro de cumplimiento de condena. Solo si es necesario se puede eh, realizar un trámite, ¿verdad? Para que visite una clínica privada. En esta etapa ya no rigen los principios de contradicción e igualdad, puesto que el condenado no se halla en igualdad frente al Estado, pero sí tiene derecho a exigir que la pena se cumpla de modo prevenido por la ley.
o instar los incidentes que que fueren procedentes en su beneficio. La ejecución penal se inicia en todo caso de oficio por el órgano jurisdiccional competente, sin necesidad de instancia de ninguna de las partes, y el juzgado debe adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas las responsabilidades declaradas en la sentencia. ¿Cuál es la función del juez de ejecución? ¿Qué es lo que hace? Para lo cual tenemos el artículo 493, 494 y 500 del Código Procesal Penal como fundamento legal. Lo primero que debe realizar es verificar el cómputo o revisar el cómputo. Acá lo que se hace es ver cuántos años de prisión se impusieron en la resolución emitida por el juez, es decir, en la sentencia, y a partir de cuándo se inician a contar y cuándo terminan o cuándo se pueden pedir beneficios para el condenado. Practicaron la sentencia con abono de la prisión sufrida desde la detención. Determinará con exactitud la fecha que finaliza la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual ya se puede solicitar en favor del condenado la libertad condicional o su rehabilitación. Este cómputo hecho constituye una resolución que debe notificarse al Ministerio Público, al condenado y a su defensor, quienes pueden hacer las observaciones que consideren pertinentes dentro del plazo de 3 días después de que se les notificó. Al transcurrir estos 3 días, los señalados, si se hubiesen hecho observaciones o no, el cómputo quedará aprobado. El cómputo no es más que un documento que se adhiere al expediente de ejecución en donde se dice cuánto es el tiempo de prisión, ¿verdad? Cuándo vence, cuándo inicia y cuándo se puede solicitar ya la libertad condicional o la libertad por buena conducta. Este cómputo se puede reformar durante el tiempo de la condena si en dado caso existe algún error o si la contraparte sugiere una ley más benigna, ¿verdad? Si surge una ley más benigna, recordemos que siempre se actuará en favor del rey. Después de que se practica el cómputo definitivo, el juez ordena las comunicaciones, inscripciones que correspondan. Si se hubiera impuesto una inhabilitación absoluta, se debe comunicar, indicando la fecha de finalización de la condena a la autoridad electoral y a la Dirección de Estadística Judicial para el efecto del registro de antecedentes penales. Esto según el artículo 42, 56 y 59 del Código Penal. Si la pena fuere inhabilitación especial, se debe comunicar indicando la fecha de finalización de la condena a la autoridad o entidad encargada de controlar el ejercicio de la profesión, del empleo o del cargo o derecho sobre el cual recae la inhabilitación, según los artículos 42, 57, 58 y 59 del Código Penal. Si el condenado debe cumplir una pena privativa de libertad, se remite ejecutor al fallo al establecimiento en donde se debe de cumplir la pena de prisión para que se proceda. Esta comunicación la hace el juzgado cuando la sentencia alcanzó el grado firme, porque ya no existe recurso pendiente. El juez de ejecución es quien debe enviar a los establecimientos correspondientes la orden que se hagan las anotaciones, inscripciones, decomisos, la destrucción o devolución de cosas y documentos que se hayan resuelto en sentencia. De igual forma, si la condena consiste en cumplimiento de prisión y el condenado estuviera en libertad, se ordena su detención, ¿verdad? A través de una orden de aprehensión. Una vez aprendido, se procede a enviar ejecutoría al fallo al centro de condenas en donde deberá cumplirla. Eh, Otras atribuciones que la ley procesal le da al juez de ejecución está el control general sobre la pena privativa de libertad. Acá es en donde se controla el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario. eh, y otras medidas que están dispuestas en las inscripciones de los establecimientos penitenciarios, ¿verdad? Ya son reglamentos internos, ya acá ya tiene que ver la ley orgánica eh, del sistema penitenciario. El juez debe escuchar al penado sobre los problemas que enfrentará inmediatamente después de recuperar su libertad y procurar atenderlos, ¿verdad? Según esté a su alcance. Eh, si la ejecución se lleva a cabo a través de una pena de multa, según el artículo 54 del Código Penal,
La multa debe ser pagada al condenado dentro de un plazo no mayor de 3 días a contar de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada. A partir de que la sentencia ya está firme, el condenado tiene un lapso de tiempo de 3 días para realizar el pago, ¿verdad? Para hacer efectivo el pago de la multa. Lo primero que debe tomarse en cuenta es que existe la posibilidad legal de que si el condenado no puede hacer efectiva la pena en un solo pago, puede hacer a través de amortizaciones, para lo cual deberá hacer una solicitud al juez de ejecución de conformidad con el artículo 55 del Código Penal, en donde señala que previo otorgamiento de caución real o personal a solicitud del condenado, podrá autorizarse el pago de multa por amortizaciones periódicas, cuyo monto y fechas de pago deberá de señalar el juzgador. Si el condenado no paga la pena de multa que se le ha impuesto o no cumpliere efectuando las amortizaciones que se hubieran concedido para su débito de pago, el juez deberá de trabar embargo sobre los bienes suficientes para el alcance a cubrirla, ya sea los bienes propios del condenado, sobre los de una persona que le sirvió de garante para solicitar amortizaciones sobre la pena de multa. Si esto no es posible, si no es posible el embargo, la multa se transformará en prisión y se ordena la detención del condenado. Y por auto se decidirá la forma de conversión, regulando el tiempo entre 1 y 25 quetzales por cada día, según el artículo 499 del Código Procesal Penal. De igual forma, tiene lugar la conmuta, que es un derecho, es una institución del derecho penal en donde se sustituye la totalidad de la pena de la prisión impuesta a través del pago de dinero. Es una conversión la que se realiza en, en la tesorería del organismo judicial y a favor de este. En forma resumida, sería pagar por no ir a prisión. Se conmuta la pena de prisión. Los días de prisión se convierten en efectivo para poder pagarle a la tesorería del organismo judicial y así evitar ir a un centro de cumplimiento de condena. El condenado le solicita al juez la de ejecución hacer efectiva la conmuta otorgada en el lugar de cumplirla en prisión y el juez inmediatamente practica el cómputo respectivo, cuyos parámetros, según determinan los artículos 50 y 550 del Código Penal y 502 del Código Procesal Penal, se regula entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y las condiciones económicas del penado. Esta es mi intervención. Muy agradecido. Gracias.